El rol del padre en nuestros días. Conmemorando el Día de los Padres en Estados Unidos, porque es una fecha específica de este país y en México también se celebra por igual. En otros países se celebra en distintas fechas, pero la idea de celebrar a los padres surgió en 1910, cuando Louise Smart Dude, una mujer estadounidense, buscó reconocer el papel de ellos en la sociedad. Ella quería impulsar un reconocimiento a todos los padres para homenajear al suyo propio, Henry Jackson Smart, quien la crió a ella y a sus cinco hermanos luego de la muerte de su madre. El proyecto de ley para formalizar el Día del Padre fue presentado en 1913 por el presidente Woodrow Wilson, pero no fue aprobado. Después Lyndon Johnson lo intentó también sin éxito y tampoco fue aprobado. Y después de todos esos años, en 1972, Richard Nixon aprobó una ley en el Congreso que convirtió oficialmente el Día del Padre en un festivo nacional. ¿Qué sucede ahora? Que el rol del padre ha estado siendo amenazado con tantos idealismos, con tantas defensas, proclamaciones que se están haciendo respecto a lo que se entiende por el daño que se causó a través del mismo asunto, como es el patriarcado para mucha gente, que no es más que el autoritarismo o el control o el dominio de hombres que de alguna forma u otra forjaron a la sociedad, pero también fueron muy inconscientes con sus acciones de violencia y actos de carácter reacio o bruto. Entonces, muchas personas han estado determinando que la confirmación de sus acciones estuvo muy declarado como una especie de guerra fría contra aquellos que simplemente crecían de una forma muy humilde, muy pacífica, muy tímida, muy como una personalidad muy escondida y hacía que esto entonces refutara de manera muy compleja todo lo que era el patriarcado, lo que representaba el hombre, el macho, el varón. Tanto también fue el mal ejemplo de muchos de ellos, de esos varones, en cuanto a la fidelidad al hogar. Era muy tenido en cuenta que si el hombre necesitaba salir y verse con unas mujeres por ahí, teniendo su esposa en el hogar y sus hijos que cuidar, pues eso era como una interpretación normal de la sociedad, y lo cual es fatal, es desgarrador, porque tú no puedes descuidar a tu familia solo por el hecho de que se te consienta o se te permita o porque se te excuse esa necesidad. Porque de ser así, muchas mujeres hoy día han querido enfatizar con respecto a ese tipo de comportamiento, porque si ellos pueden hacerlo, porque nosotros también no. Entonces, si no nos vamos a respetar los unos a los otros, pues entonces todo el mundo va a terminar en un caos y la sociedad va a ir en declive. Con relación a eso, el hombre debe tener un rol muy claro con respecto a su paternidad. Hay, hay una serie de patrones que se van a ver muy claros de acuerdo a la crianza, claro, de los hijos, de los varones. No es lo mismo cuando se desarrolla una hembra. Las hembras afinan más el sentido de la percepción por la misma situación que la mamá le impulsa a cuidarse. Cuida tus piernas, no las abra desde una edad determinada. Y la hembra debe nacer con cierto pudor, con ciertas reglas para cuidarse a sí misma como hembra. Y entonces esto le enseñan los padres incluso a las mismas hijas con respecto a cómo cuidarse de hombres violentos, de cuidado, desmesurados, con sus instintos, que no tienen presente más que su propia sexualidad o sus impulsos antes que cualquier otra cosa. No así necesariamente con todos. Hay unos que son muy educados, otros que educados y creyentes afinan este sentido de los impulsos y tienen un dominio propio muy peculiar, muy refinado, y esto ayuda a que las relaciones pues no solo se enfoquen hacia un determinado punto en cualquier momento. O sea, van a ser padres que tendrán un objetivo claro, estará de por sí la situación de los instintos estará determinada, pero no será lo esencial. El construir un hogar no se hace con solamente enfocándose en una sola cosa. Hay que desarrollar cierto compromiso, cierto
carácter, cierto liderazgo, para tú poder sobrellevar y mantenerte fiel y, y realmente estable en ese hogar hasta tú cumplir con tus metas. Por tanto, el rol de papá es muy hoy día deplorable debido a las tantas confusiones. Se trabajó un problema dentro de la sociedad que era el de la violencia paternal, que los padres eran más violentos, maltrataban, castigaban, torturaban a muchos hijos en una época difícil, y eso fue lo que se tomó como para juzgarlos, en vez de resaltar su masculinidad y descartar su lado violento, simplemente tomando en cuenta que eso era lo que debían corregir. Ahora hay una especie de, como surgiendo una especie nueva de padres muy afeminados, muy sin carácter, sin liderazgo, y eso no significa que no puedan tener el carácter y a la vez saber cómo manejar una situación con sus hijos, con su esposa, ser el hombre que la mujer quiere en su momento, como si estuviese abarcando a un personaje, pero realmente siendo él, honestamente, hombre con la mujer, padre con sus hijos. Cada rol implica un carácter diferente. No tratas a tu mujer como a tus hijos. La mujer no trata a su esposo como a sus hijos. Cada uno amerita una posición, un trato distinto. Cada uno está en un nivel en el que la relación se fortifica de manera distinta. El amor es el mismo a todos, pero la manifestación y expresión de ese amor va a variar de acuerdo a los lazos. Los hijos tienen un amor diferente al de la pareja. Por tanto, los hombres se han ido des- desarraigando de este tipo de roles y han dado como la permisividad, son muy permisivos ahora, pensando que si no tienen la forma correcta de cómo educar a sus hijos, sin la vara, sin el castigo, pues cómo lo van a hacer, sino siendo más inteligentes, leyendo más libros sobre cómo entender la psicología de los adolescentes, de los niños, de cada etapa de ellos. Si tú no te pones a estudiar, que esa es la forma más correcta de tú generar una buena paternidad, no te pones a leer, si no te pones a buscar la ayuda, si solamente te concentras en quedarte como bruto, ignorante, porque tú piensas que eso es de locos o de tontos, el aprender más, entonces vas a terminar siendo un marginado de la sociedad, un fracasado, vas a terminar perdiendo la paciencia y te irás de la casa y perderás tu hogar y tus hijos y dejará una mujer sola con hijos que son tuyos, y esto lleva a cárcel en muchos países como Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es una obligación de ti el hecho de que si tú pudiste tomarte el tiempo, incluso tal vez el convencimiento para tú llevar a esa mujer a una situación en la que a ti te complacía, pues entonces tú tienes que asumir el compromiso después de esa complacencia. O sea, tú no puedes venir a darte ahora un gutazo sin el trabajo que conlleva eso. Por eso Dios yo creo que hizo todo perfecto. Nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a esta naturaleza y entender con claridad que la psicología en cada patrón, en cada ser humano, hombre y mujer, es distinta, y nosotros debemos de saber cómo manejarnos. Si el hombre fue juzgado por tener ciertas cosas malas, como el hecho de ser infiel, que eso era una moda, el hecho de ser brusco dentro del hogar, porque se le hacía ver como que era el líder, la cabeza del hogar, era ser bruto, el que tomaba la última palabra. No, y ese es el perfil que no queremos. Queremos un hombre que sea líder para servir, no para doblegar, no para maltratar, no para ser tirano. Entonces el líder obedece a las normas sociales, no castiga, corrige, educa, enseña con amor y a la par mantiene que la relación entre sus hijos sea de forma saludable, porque cuando crezcan esos hijos van a tenerle cariño y respeto a su papá, porque surge de un amor incondicional, sano, no obligado, no forzado, no por miedo.
Conozco muchas historias de muchas personas que hablan de sus padres que cuando los miraban de pequeño y ahora que se murieron los papás los extrañan, hay otros que dicen que no lo extrañan para nada, pero se le desarrolla una especie de masoquismo, un amor hacia el castigo, que cuando esa persona se marcha, muchos lloran y lo lamentan y hasta dicen que fue gracias a la vara que usó el papá, que hoy son buenas personas. No, no son buenas personas. Déjame decirte algo. Por más que tú quieras justificar que por causa de maltrato tú fuiste corregido, bien corregido, tienes hoy una conducta excelente frente a la sociedad, tú no estás bien del todo. Tú tienes muchos traumas y tienes un amor por el masoquismo. Te gustó en cierta medida ya cuando creciste pensar que ese castigo que recibiste de algún padre, pues eso fue lo correcto y no, no es así, no es lo correcto. Nadie daña al que ama, nadie daña, nadie le hace daño a quien dice que ama. Si tú amas a alguien, tú lo cuidas, tú puedes podar, podar significa educar, tú puedes quitar cosas que le van haciendo daño a una persona, que es tu hijo, tu hija, pero tú no vas a hacerlo de forma violenta, tú lo vas a hacer de forma cuidadosa, porque ¿cómo vas a quitarle las hojas secas con violencia? Porque puedes arrancar las verdes junto con las secas. Entonces tienes que hacerlo con mucho cuidado. Y de eso se trata la psicología del padre, entenderse uno como papá es entender a los hijos que ya tiene. Si tú no rompes lazos de daño, sufridos, de situaciones que te hicieron daño en tu familia con la que te criaste, si tú no rompes esos lazos dañinos y mantienes los buenos, pues entonces tú vas a hacer lo mismo con tus hijos. Vas a repetir el mismo patrón. ¿Cómo sanar esas heridas? Volviendo de nuevo a las heridas que te llevaron a pensar que eso era correcto, viendo a tus padres de otra forma en el pasado, se le llama retrospección, viéndolo como ellos tal vez pudieron haber sido castigados, manipulados, dominados por una serie de conflictos que se le dieron en el camino. Y ahora tú estás comenzando a nacer a una nueva perspectiva. Ya tú no, a ti no te hace falta la forma en cómo ese papá, esa mamá te crió, ya tú desliga lo que es dañino de ellos, los sigues amando, los sigues honrando, siendo una persona decente, civilizada, respetuosa, amorosa con los que te rodean. Si decides por tu mujer y junto con tu mujer tienen hijos, pues entonces respetar esos hijos implica que tú te respetas a ti mismo. Primero todo nace en ti. Para tú transmitirle una clara obediencia a ellos, tienes tú que demostrar que eres capaz de estar feliz, muy a pesar de que te puedes enojar, que es lo natural. Todo el mundo se enoja. Lo único que dice la Biblia sobre el enojo es que no te tarde el enojo hasta la puesta del sol. O sea, no te acuestes antes en tu familia con un enojo, un resentimiento hacia tus hijos, hacia tu mujer, hacia nadie, porque eso es el hogar sagrado, es como tu interior. Debes cuidar tu familia. ¿Cómo trabajar ese perdón sin que los hijos fallen también a la orden que tú le has dado? Bueno, pues haciendo claro, tú manifiestas que te disculpas, tú pides perdón por la forma en cómo reaccionaste en el momento, pero que realmente tú necesitas que ellos escuchen cuando tú dices sobre una cosa a la otra. Por ejemplo, si van a meter el dedo sobre un enchufle eléctrico y tú les llamas la atención que no lo hagan y ellos insisten en querer hacer eso, tú de inmediato vas a ir y le vas a decir que no, no le vas a pegar en la mano, no le vas a romper el dedo para que no se electrocute. ¿Por qué? Porque le vas a hacer el daño, quizá el peor daño que la misma electricidad le iba a hacer, sin darnos cuenta. Es así. Tú tienes que ir, tomarlo de la cabeza y hacer que te mire de forma fija, luego soltarlo completamente para que en su libertad, ya que tú tengas su atención, pueda escucharte con mucha calma. Y tú sin reírte, ni hacerle payasada, ni nada de eso, le vas a decir, eso no se hace, te puede hacer daño, y si te hace daño, eso no me va a gustar a mí, porque eso te va a doler mucho. Es muy peligroso, no lo hagas. Y entonces el niño tal vez escucha. Si escucha, por lo menos tal vez se mantiene hasta ya grande,
Y ya de grande, si quiere desahogarse pensando que tú le diste una orden que lo reprimió por completo y que lo consumió, como qué sería lo que mi papá me quería decir ponía, cuando yo quería ponerle el dedo a la electricidad. Si tú quieres probar ya después de grande, ya esos son tus problemas. Pero mientras estés bajo el regimiento de un hogar, tú tienes que respetar las normas que son para tu propio bien. Y el papá debe cuidar de ti. Y cuando cuidemos pero de ahí a que te maltrate, ya eso es otra cosa. Tú no puedes decir que te dio un golpe porque tú ibas a meterle la mano a un enchufe eléctrico y eso estuvo bien de parte de tu padre. No, te hubiese podido corregir de otra forma. Siempre hay otra forma. Quizá en el momento no la pensamos, lo que siempre pienso también, que en el momento no es justo, no es perfecto, no todo se da como un guión de película que ensayamos miles de veces. La paternidad no se ensaya, no es un botón que tú presionas y dices ahora soy el padre perfecto, pero se puede mejorar. Todos tenemos que conseguir la forma de estudiar, de ver cómo ser mejor papá. Cuando yo iba a ser papá, busqué muchos libros en la librería, en la biblioteca, tips para ser mejor papá, cómo alimentar al niño, qué van haciendo, cómo tratarlo de acuerdo a su etapa, a sus fases. Es cierto que estudié psicología clínica y es cierto que mi esposa también es psicóloga, experta, pero eso no implica que nosotros no podamos cometer errores. Tenemos que hacer un esfuerzo, todos los padres deben hacerlo. Nosotros vivimos en esta humanidad y estamos lidiando con nuestros errores, cómo erradicarlos, cómo buscar soluciones, no más problemas. Yo te deseo a ti que le pidas perdón a tus padres vivos o muertos por errores que tú entiendes que ellos cometieron, pero tú le pides perdón por cosas que como hijo tú cometiste, que tú hiciste. No porque ellos fueran perfectos, mejores que tú, no. Eso no es humillación. En este caso, ellos te dieron una alimentación de una forma u otra. Ellos trataron de hacer lo posible por mantenerte a ti vivo, que crecieras, que tuvieras grande, que tuvieras un cuerpo. Quizás no una mente saludable, quizás no un corazón amoroso, pero hicieron lo posible por tratar de que tú crecieras. Ahora, tú decirles a ellos que los perdonas por haberlos culpado, eso es una sanación muy buena para ti como adulto. Y ahí tú vas a comenzar a tener una relación mejor, de más calidad con tus hijos propios. Y ahí vas a comenzar a romper el patrón que te apegaba quizás a muchas generaciones dentro de tu familia, porque quizá tu papá fue torturado por su abuelo, por tu abuelo, y luego tu abuelo fue torturado por el otro bisabuelo, y por el estilo así se llega a miles de generaciones sin darnos cuenta. Tú quizás eres el primero en comenzar una nueva fase para comenzar a erradicar, a comenzar a hacer surgir ese nuevo ser que debe complementar la disciplina, el liderazgo, el orden y el amor, que es el que sustenta la motivación, la alegría, la felicidad, que es el propósito de todos los hijos, el querer ser grande como papá, el inspirarse y ser como papá. Papá, cuando sea grande quiero ser como tú, porque les inspiras amor, confianza, ternura, disciplina de forma adecuada. Eso es lo que nosotros debemos crear, ese ambiente. Te deseo un feliz Día de los Padres. eh, Trata de pasarla bien con tu familia, con todos. eh, Haz una oración, pídele a Dios más amor, más discernimiento para saber cómo llevar a cabo el rol de tu familia hacia lo mejor, hacia la más profunda ambición del espíritu y así poder llegar no solamente a conseguirte una casa o un carro, sino tener siempre un hogar presente dentro de tu interior que te motivó, que te sanó, que te limpió las heridas. Feliz día, gracias.